Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta penúltima sesión de laboratorio. Me gustaría que por favor me confirmen si están viendo ese primer slide y si están escuchando bien. Buenas noches. Se le escucha Sí, vemos genial. todo clarito, Se le clarito y escucha vemos genial. todo clarito, clarito. Gracias, Bótenla, jóvenes. bótenla, Rapre. Se está copiando a mi clarito, clarito. Si no se ha puesto mandil, la doctora Rapple va a tener que retirarse, ¿eh? Por favor. A ver, vamos a empezar entonces. Bien, vamos a ver 5 láminas hoy día de patología del sistema nervioso. Entonces, son casos todos muy interesantes. Esta primera lámina corresponde a meningitis purulenta. Observen que el nombre lo dice todo. Meningitis, inflamación de la meninge. Purulenta, el tipo de inflamación que tiene, es decir, una inflamación exudativa o supurativa. Si ese nombrecito le trae recuerdos, fue de la clase que hicimos en el curso de patología general, patrones de inflamación. Ahí hablamos bastante de esta inflamación exudativa o supurativa. ¿Se acuerdan que les repetía como 50 veces lo mismo? Fíjense que acá la inflamación es un fenómeno vascular. Sí, Exacto. Inicia con la permeabilidad vascular, sale el líquido, luego sale fibrinógeno que se convierte en fibrina, luego salen polimorfonucleares, luego están las bacterias ahí, pelean, hay una guerra, mueren bacterias, mueren polimorfos, muere tejido, y todo eso en conjunto era pus. Ya, es lo mismo, eso, aplicado ahora a la meninge. Así que no es nada complejo, ¿ya? Miren que macroscópicamente un paciente que tiene meningitis purulenta va a tener pus en las meninges. ¿Cómo se ve la pus en las meninges? Bueno, aclaremos un poquito. Las meninges son tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no es cierto? La dura madre se queda pegada al hueso, o está pegada al hueso. Cuando uno se retira el cerebro, el encéfalo se queda pegado al hueso. Entonces, lo que se queda pegado al sistema nervioso es la pía madre, siempre está pegadita al sistema nervioso, y la aracnoides, que como su nombre lo dice, parece una tela de araña, aracnoides, está entre la pía madre y la dura madre. A la dura madre solita se le llama también paquimeninge. Paqui significa grueso, paquimeninge, meninge gruesa. Recuerden la palabra paquidermo, paquidermo, los elefantes. Paqui, grueso, dermo, piel. Paquidermo significa piel gruesa. Y a las otras dos meninges, a la pía madre y a la aracnoides, en conjunto y en oposición a la paquimeninge o meninge dura, gruesa, le llaman leptomeninge. Lepto, a las dos juntas. Leptomeninge, es decir, meninge blanda, blanda. Es lo que queda cuando ustedes observan un cerebro, un encéfalo, eh, en anatomía, por ejemplo, ¿no? Se ve el encéfalo o cerebro cubierto de una membranita, pero si no hay meningitis, se ven muy bien los vasos sanguíneos, se ven muy bien los surcos del cerebro y no se ven los giros aplanados como se ven acá. En este paciente con meningitis van a ver la meninge opaca, como ven en este lado, opaca debido al contenido de la pus. Es decir, no es transparente, es opaca. Segundo, va a haber mucha congestión vascular. En algunas zonas los surcos no se ven bien, como aquí, por ejemplo, ¿eh? Aquí se ve bien, acá no se ve. En el surco suele discurrir un vaso, por eso el vaso no se ve bien. Y los giros, es decir, lo redondito, los giros no están aplanados,
se aplanan debido a que hay edema de los giros, se hacen más grandes, se llenan de líquido, edema. Y como el cráneo de un adulto es inextensible, se pega a presión desde adentro y se aplasta. Entonces el giro, que en condiciones normales se ve en perfil redondito, ¿no? Redondo, acá se ve aplastado, medio cuadrado, pegado hacia el hueso, ¿no? Esta zona alta que es redondeada se ve aplastada. Bueno, el cerebro en general en fresco es de una consistencia muy blanda, ¿no? Es medio gelatinoso, en realidad es súper blando el cerebro. Y aquí la consistencia cambia un poco, por el edema, por la pus que está cubriendo esa superficie del cerebro. La imagen histológica es extremadamente simple y, como les decía al grupo anterior, no se necesita una biopsia para diagnosticar meningitis. El diagnóstico es clínico, signos y síntomas, y eventualmente una punción del líquido cefalorraquídeo. Si el problema es que hay bacterias purulentas, por ejemplo, Neisseria meningitidis, el meningococo, si hay bacterias dentro de las meninges, estas bacterias, obviamente, tienen que causar inflamación. Entonces, el líquido cefalorraquídeo está lleno de células inflamatorias, para empezar, agudas, polimorfonucleares. Y las bacterias consumen glucosa, la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Y por lo tanto, también la glucosa tiene una menor concentración en el líquido cefalorraquídeo. Y eso se llama hipoglucorraquia. ¿Ya? Repito, el diagnóstico es clínico. ¿Por qué tenemos tejidos de un paciente con meningitis? Porque algunos fallecen sin diagnóstico y eventualmente piden hacer una necropsia. Y bueno, ahí pues uno se encuentra con cosas como estas, ¿no? Miren, aquí estamos observando el tejido cerebral, ¿ya? Cerebral, y encima de él la meninge, pues la leptomeninge. Ahora ya saben que leptomeninge es aracnoides con pía madre, ¿no? Y esa leptomeninge está llena de inflamación aguda, que veremos más adelante. A este aumento solo se ve que es inflamación. Debe entenderse que si bien es cierto la inflamación está limitada a la leptomeninge, el tejido cerebral adyacente a ella obviamente tiene que sufrir. Esa es la razón por la cual muchos libros no hablan de meningitis, sino le ponen el nombre de meningoencefalitis, ¿ya? Porque en realidad el proceso está en la meninge, pero también hay respuesta tisular del tejido cerebral que está debajo, en contacto con la meninge. ¿Cuál es el cambio que tiene el tejido cerebral en este caso? Puede ser cerebeloso también, ¿no es cierto? En este caso cerebral. Estas células chiquititas y más oscuras son las células de la glía, de la neuroglia. Recuerden que el cerebro está constituido por neuronas y por neuroglia. La neuroglia tiene subtipos celulares, tiene los astrocitos, y hay varios tipos de astrocitos, y los oligodendrocitos. Ahí tenemos entonces que recordar esta composición de la glía o neuroglia. Entonces hay una proliferación de la glía y a eso se le llama gliosis, una gliosis reactiva. Como podrá entenderse, las neuronas no se pueden multiplicar, ni con inflamación ni sin inflamación. Están estables ahí. Entonces las células que aumentan, las células que hacen ver a este tejido cerebral hipercelular, porque se ve como si tuviera demasiadas células,
Es la multiplicación de la glía, ¿ya? A ver. Nos acercamos un poco más y acá arriba está obviamente la leptomeninge, la pía madre con la aracnoides. Recuerden que las meninges tienen sus vasos sanguíneos, eso es normal. Y de ellos justamente es de donde salen estas células inflamatorias. La gran mayoría de esas células deben ser polimorfonucleares que están ahí infiltrando la meninge. Y acá, abajo, en el tejido cerebral, van a ver esta proliferación de células pequeñitas, oscuritas, que corresponden a la glía, la famosa gliosis. Las células más grandes son neuronas. Las más chiquititas y oscuras son glía, neuroglia. Más acercamiento, acá está el tejido cerebral, acá también. Aquí hay un surco en el centro, acá hay vasos sanguíneos, acá también hay otro. Y aquí hay células inflamatorias. La foto no es muy buena en el detalle porque muchas parecen que fueran linfocitos, pero si uno los mira bien, ahí están los núcleos partidos en segmentos de los polimorfonucleares. Pero repito, la foto no es muy buena. Igual ahí, bueno, al menos polimorfonuclear aquí, ¿no? Aquí, etc. Fíjense este detalle del tejido cerebral. Se dan cuenta que tiene como espacios claros, como, ¿cómo lo diría? Espacios redondeados, ¿no? No puedo decir vacuolas porque las vacuolas suelen ser intracitoplasmáticas, ¿no? Como pequeños espacios. Eso es edema también. El tejido cerebral se edematiza y eso es muy malo. Eso es una de las causas de muerte usual. Acá tenemos la lámina. Aquí hay un giro, un surquito aquí, otro giro, un surco. Esta apertura es artificial, es por el corte. Y acá hay otro giro, ¿no? Se ve muy oscuro, el cerebro no es tan oscuro, porque tiene muchas células a esa hora, ¿no? Aquí hay parte de un giro, y acá está la parte del otro giro. Y en medio, obviamente, la meninge, la leptomeninge, la aracnoides con la pía madre, que se profundiza hasta el fondo, pero está llena, como ven, de células inflamatorias. Y acá también, el tejido cerebral se ve como si tuviera muchos núcleos, muchas células, se ve hipercelular. Ya saben, la hipercelularidad se debe a la multiplicación de la glía. Y aquí hay un detalle bonito que se ve mejor que en el PPT. Estas cosas que ven a manera de mangueritas son vasos sanguíneos. Observen que alrededor de ellos hay un espacio claro, una especie de halo. Ese espacio normalmente es muy chiquito y tiene un nombre. Ustedes lo han estudiado en histología. Se llama los espacios de Birkhoff-Robin. Birkhoff, es decir, de Rodolfo Birkhoff, el padre de la patología. Birkhoff, V-I-R-C-H-O-W. Y Robin o Robin, tal como suena, Robin, R-O-B-I-N. Birkhoff-Robin lo dicen usualmente, pero la pronunciación es Birkhoff-Robin. Bueno, no importa cómo lo mencionen. Ese espacio existe en condiciones normales, pero es mínimo. Acá lo ven también, fíjense. En los pacientes que tienen edema cerebral de cualquier causa, ese espacio se hace más ancho. Por eso, este es otro criterio de daño, de edema cerebral, que se ve en meningitis. Y se dice ensanchamiento de los espacios de Birkhoff-Robin o Birkhoff-Robin. Así que hay que añadir ese criterio a la descripción. Fíjense la cantidad de células inflamatorias que uno puede ver en esta meninge, leptomeninge, muy evidente, ¿no? Y están pegaditas al tejido cerebral.
Imagínense, es obvio que el cerebro reacciona. Estas células, ya saben, chiquitas y oscuras, ¿ya? Que se multiplican, corresponden a la glía. Y se dice que hay una gliosis reactiva. ¿Se imaginan tener eso, esa inflamación en donde hay polimorfonucleares soltando sus enzimas, hay muerte celular, necrosis, bacterias muertas? Tener eso en contacto íntimo con su cerebro es terrible, ¿no? Funcionalmente es terrible. Y el mayor aumento, lo mismo, aquí está el centro, la meninge con las células inflamatorias. Y fíjense aquí, por ejemplo, el ensanchamiento de los espacios de Birkhoff-Robin o Birkhoff-Robin. ¿Ya? Y acá las células más chiquitas y oscuritas son glía, la famosa gliosis reactiva. Los signos y síntomas varían dependiendo de la zona que está más comprometida. Recuerden que en la base del encéfalo están saliendo los 10 pares craneanos. Y, por ejemplo, ahí es donde suele amontonarse la pus en la base porque hay más espacio. ¿Ya? Y alguna vez les comentaba, no sé si a ustedes o a otro grupo, que la mayoría de pacientes fallece con meningitis si no sigue un tratamiento rápido, antibióticos y otras cosas. Pero los que tienen la suerte, los que sobreviven, y yo les decía así, los que tienen la mala suerte de sobrevivir, y sonaba feo, lo decía, ¿por qué? Porque después que la meningitis aguda, esta parte aguda, cura, esa zona de la meninge, imagínense que estamos hablando de la base del cerebro en donde están saliendo los nervios craneanos. Esa zona de la meninge empieza un proceso de cicatrización, como cualquier herida. Así como uno tiene una herida en la mano y después termina con cicatriz, fibrosis, colágeno, fibroblastos. Algo similar ocurre en la base del encéfalo, en la meninge que fue inflamada de forma aguda. Ocurre una cicatriz. O sea, aparecen fibroblastos, producen colágeno y al tejido lo endurecen. Es una cicatriz. Pero en esa zona están saliendo los nervios craneanos, ¿no? El primer par, el segundo, primero olfatorio, segundo óptico, tercero motor ocular común, cuarto patético troclear, quinto trigémino, sexto motor ocular externo, séptimo facial, octavo acústico vestibular, noveno glosofaringio, décimo vago, sin alusiones, undécimo espinal, duodécimo hipogloso. Como ustedes saben, estos pares craneanos coordinan o controlan movimientos, sensibilidad, etcétera, funciones auditivas, por ejemplo, importantes. Si estos nervios quedan en medio de la fibrosis, quedan pinzados, quedan apretados, funcionalmente dejan de trabajar. Y uno puede tener, por ejemplo, el ojo derecho desviado hacia afuera, el ojo izquierdo desviado hacia adentro, la lengua desviada hacia un lado, la cara desviada hacia otro lado, anestesia en mi cara de tal lado, sordo de uno o de ambos oídos. O sea, es una desgracia de calidad de vida eso. Entonces, estos pobres pacientes que sobreviven y desarrollan estas secuelas, realmente la pasan muy mal. No es para nada bonito sobrevivir a una meningitis. Quedan con déficits en su capacidad cerebral, etcétera. Hay cambios de todo tipo. Es terrible. Felizmente, pues, bueno, ¿cómo prevenir esto? Difícil, ¿no? Creo que teniendo un estado físico lo más sano posible, buenas defensas, ¿no? Usualmente le da a personas ancianas o niños con pocas defensas, desnutridos, en fin, ¿no? Bueno, es todo un problema social en realidad. Preguntas, jóvenes. Mientras se animan, voy llamando a la lista de asistencia. Ups, ¿qué pasó? Ahí no la tenía.
Allá, acá está. A ver, me ayudan con sus micrófonos, por favor, ¿ya? Albornoz Bravo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctor? Álvarez López. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo le va, doctora? Ayala Figueroa. Sí, diga, doctora Ayala, le escucho. Bustinza Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Carrillo Salazar. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Castillo Ticona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Cortejo Cángel. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Del Carmen Herencia. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Garay Pérez. Garay no responde. Mejía Gronert. Presentito, doctor. Graner. Buenas noches. Va a extrañar cuando a partir de la próxima semana ya no pueda decir su nombre, doctora. Gronert, se burla de mí, Gronert. Moreno Garro. Moreno. Uy, hoy día hay varios que no contestan. ¿Qué pasó? Muñoz Espinosa. Presente, doctor, buenas noches. Ok, buenas noches, doc. Muñoz Vázquez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doc. Osco Coila. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora Osco. Rapre Arteaga. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Tueros Arango. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? Tufino Alvarado. Doctor, buenas noches. Disculpe, mi compañera Tufino me escribió diciendo de que la iban a operar, por ello no va a poder ingresar a la clase. Oh, espero que no sea nada serio. Es de la Ok. vista, doctor. Por eso no puede ingresar a la clase. Disculpe, más bien. Ya igual no puedo ponerle presente, pues, con mayor razón, porque seguramente tendrá algún certificado médico o algo, ¿no? En su momento ya eso se corrige, no hay problema por eso. Vega Pascual, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? ¿Saben algo de Garay y de Moreno Garro? A ver, ¿qué pasó? A ver. Uy, tengo mala señal. A ver, no está ninguno de ellos. Ni Garay ni Moreno Garro. Bueno. Ok. Seguimos avanzando hasta donde me dé la internet. Si se va la voz, me avisan o algo de una manera. Mejor voy a salir y volver a entrar, ¿ya? No me gusta estar dando así porque luego a último se corta. Salgo y vuelvo a entrar. O mejor, dejo de compartir. A veces se arregla el toque. Unos segunditos. Y vamos a volver a compartir a ver qué pasa. Sigue el problema. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha clarito, clarito. Ni qué raro, y mire, estoy con la internet en rojo, ¿no? Ve. Con Bueno, fe y no nos bota el Blackboard, doctor. sí, ojalá, yo también. Vamos a rezar, a hacer fuerza, ¿eh? Bueno, vamos a la segunda. Cerramos esta. Meningioma. Meningioma, su nombre dice que es una neoplasia. Oma, neoplasia, meningi, viene de meninge. Y bueno, pues perdón, una neoplasia de las meninges. Ojo, la mayoría de veces, más del 90 y tantos por ciento, los meningiomas son benignos. Benignos.
Raramente, en un pequeño porcentaje, pueden haber meningiomas malignos, y su nombre es meningioma maligno. En otras palabras, si el nombre dice meningioma a secas, se refiere a un meningioma benigno, ¿ya? Fíjense, aquí han retirado la bóveda craneana, ¿no? Que sale siempre con la dura madre pegada al hueso, lo que les decía al inicio, es la llamada paquimeninge. Esto de acá es la hoz del cerebro, ¿se acuerdan? La que tabica parcialmente la cavidad endocraniana. Y aquí, como pueden ver con bastante facilidad, existe una lesión neoplásica, más o menos oval, de bordes regulares, de consistencia elástica, ¿ya? Y que no infiltra nada. Dense cuenta que han sacado la bóveda y el tumor ha salido pegado con el hueso y la meninge, porque es de la meninge, y no se ha llevado consigo nada de tejido cerebral. El tejido cerebral, desgraciadamente, ha estado comprimido por esto y el paciente se ha muerto. Fíjense que, como alguna vez también les comentaba, una lesión inflamatoria o tumoral benigna, neoplásica benigna, en cualquier parte del cuerpo no mata a nadie, pero cuando está en el cerebro, hasta un edema común y corriente, un edema que cuando uno tiene un edema pues en el miembro inferior porque se golpeó, se hinchó, ¿no? Un edema. Nadie se muere por un edema en el muslo, en la pierna, en la rodilla, pero un edema en el cerebro es grave y nos puede matar. Sobre todo en los adultos que ya tenemos ustedes también, las suturas craneanas consolidadas, ¿no? Cerradas. En un niño no, porque en un niño pequeño sus huesitos del cráneo todavía no se han consolidado, no se han cerrado, todavía tienen restos de las fontanelas, los huesos no se llegan a cerrar del todo, a, a unir, ¿no? Entonces el cráneo, digamos que se puede extender un poco. Los niños toleran mucho mejor los edemas cerebrales, los traumatismos encefalocranianos, las neoplasias incluso. Porque, ojo, a los niños también les puede dar neoplasias. En cambio, en el adulto, un tumor pequeño, que en cualquier otra parte del cuerpo no le haría nada, un tumor del mismo tamaño en el cerebro, en la meninge, nos mata. Los signos y la definición de meningioma es una neoplasia benigna de las meninges, ¿no? La etiopatogenia está siempre, es multifactorial, se menciona un montón de cosas. Curiosamente, la mayoría de meningiomas uno detecta en ellos los receptores para hormonas femeninas, incluso en hombres, ¿ya? Ese es un detalle que no se ha aclarado bien, de qué manera juega la presencia de receptores de estrógenos y progesterona un papel patogénico en el desarrollo de esta lesión. Cuidado pues con el consumo muy común de pollos actualmente a los que le han dado hormonas femeninas para hacerlos crecer, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que están pasando en la alimentación que de verdad el ministerio debería hacer algo más que solo permitir que se siga haciendo libremente. Todo el mundo sabe que lo hacen, pero algún problema a la salud deben traer, ¿ya? Algo estamos haciendo mal. El cuadro clínico dependerá, por supuesto, de la zona del cerebro comprometida, es decir, empujada, ¿no?, por esta neoplasia. Si esa zona, por ejemplo, ahí donde está, debería ser una zona frontal anterior del lado derecho, bueno, pues en esa zona tenemos las funciones superiores, usualmente memoria, inteligencia, razonamiento, inducción, deducción, conductas adquiridas. Así que no es raro que estos pacientes empiecen haciendo cosas extrañas que antes no hacían. En fin, ¿no? Cambios en la conducta, ¿no? Un signo clásico es dolor de cabeza, ¿no? Eso sí es más característico. Cefalea persistente que no cede con medicinas. Es un
un llamado de atención, ¿no?, para estas posibles neoplasias. Cuando el tumor va creciendo más, cuando la neoplasia crece más, puede causar el edema cerebral mencionado y la herniación de algunas porciones cerebrales que deben haber estudiado en anatomía, en neuroanatomía. Se suelen herniar las amígdalas cerebelosas, por ejemplo, o el uncus, el gancho del hipocampo, comprimiendo zonas vitales, ¿no? El centro cardiorrespiratorio, por ejemplo, y el paciente fallece, pues. También hay hipertensión endocraniana, hay edema bilateral de la papila me refiero a la papila óptica, la zona donde está entrando el nervio óptico y los vasos al ojo. Eso lo examina un oftalmólogo o un médico entrenado. Y bueno, signos clásicos de hipertensión endocraniana. Por supuesto, para diagnosticar ahora es muy fácil en los sitios que hay tomografía, resonancia y esas cosas, ¿no? El pronóstico, si es que la neoplasia es retirada a tiempo, es accesible, pues el tratamiento es quirúrgico, no hay otro. Y el pronóstico es muy bueno. Si, como en este caso, se deja la lesión crecer a su libre evolución, el pronóstico es malo, muy malo. La histología, la microscopía de esta lesión es un tanto desafiante al inicio. Por cierto, existen varios tipos de meningioma. Yo les voy a hablar solamente de uno, el meningioma meningotelial, el más frecuente, pero existen montones de meningiomas. Hay libros sobre meningiomas. Este meningioma, en esta vista panorámica que tienen al frente, es, bueno, como que no hay de dónde agarrarse, ¿no? ¿Qué es esto, no? Solo un montón de células. Bueno, felizmente sí hay de dónde agarrarse, sobre todo en los siguientes cortes. Incluso aquí, si miran con cuidado, hay algunas zonas en las que pareciera que convergen o se forman algunas estructuras, por lo menos las que estoy mostrando. A ese patrón le han llamado patrón en remolinos. Hay meningiomas que tienen muy marcado este patrón y hay meningiomas que lo tienen menos notorio este patrón, pero siempre lo tienen, es cuestión de buscar. O sea, uno tiene el tejido y comienza a mirar con el microscopio por aquí y por allá y buscando, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí está bien formadito lo que sería un remolino, entre comillas, por supuesto. Acá se esbozan menos nítidamente, pero ahí están también. Lo que sí sirve a este aumento es reconocer que existen células de núcleo alargado, formando ese remolino. Acá también. ¿Ve? Células de núcleo alargadito. Esas son las células neoplásicas, las células meningoteliales, así se les llama. Células meningoteliales agrupadas, es decir, formando fascículos, vean, que corren en diferentes direcciones, se entrecruzan en diferentes direcciones y a veces forman una especie de remolino. Ese patrón es muy característico de los meningiomas. Hay mayor aumento para que lo vean mejor. Observen que son grupos de células de núcleo alargado que están formando ese fascículo. Algunos de los núcleos que ven redonditos, no vayan a pensar que son linfocitos, son los mismos núcleos de las células, pero cortadas al través. Porque como ya les dije, las células se entrecruzan, entrecruzan sus dedos, los dedos de sus manos, por ejemplo, y se entrecruzan libremente. Entonces, a la hora que pasa la navaja, puede agarrarlo a todo lo largo, el núcleo, y se ve larguito, o puede agarrarlo al través y se ve redondito. Mayor aumento, miren las células, núcleo alargado, ¿no? Núcleo alargado,
y a veces forman otros pequeños grupitos. Observen que no se notan los límites celulares. Es decir, en otras células, en otros tejidos, uno ve una célula independiente de la otra. Acá se ven varios núcleos y no se ve el límite de la célula. A las células que tienen este patrón le llaman patrón sincitial. Sincitial, como el sincitio trofoblasto de las vellosidades coriales de la placenta. Patrón sincitial o células en patrón sincitial. No se ven bien los límites, ¿no? Ahí a mayor aumento, confirmando que hay muchas células de núcleo alargado, ¿no?, formando grupos o fascículos y otros pequeños grupos de aspecto sincitial. No debe haber ningún tipo de pleomorfismo, hipercromasia, núcleos enormes, mitosis, no, nada de malignidad. No suele haber, porque es benigno. La lámina, a ver ahí, esta es la lámina tal cual. Ahí tienen la lámina, este es en el menor aumento. Fíjense que estos campos microscópicos son mucho más grandes, ¿no? Son más amplios de los que están en el slide. Y permiten ver más tejido. Aquí, por ejemplo, hay un remolinito. Acá hay otro. Aquí hay otro. Acá hay otro. Claro, también juega a favor el hecho de que uno está acostumbrado a mirar al microscopio, ¿no? Entonces, de pronto para ustedes no es tan fácil y se entiende. Sin embargo, si uno mira con detalle, ahí están el esbozo, por lo menos, de remolinos. Por supuesto, ya uno sabe que este es un tumor pegado al hueso, o sea, la meninge. Uno ya de entrada sabe que no va a haber cerebro, y de hecho este tejido no es cerebral. En el cerebro no hay núcleos largos, ¿no? Este es el mediano aumento. Fíjense que se esbozan mejor estas formaciones a manera de remolinos. Algunos son chiquitos como este, otros son más grandecitos, y que están dispersos por todos sitios, ¿eh? Por varios lugares. A veces simplemente están sueltas las células en grupos, pero nada más. Pero si uno mira con cuidado, fíjense que hay grupos, o sea, fascículos de células de núcleo alargado. Bueno, este es el mayor aumento. Y ahí lo ven de pronto mejor, una formación de tipo remolino y fascículos de células alargadas. ¿Ven? Ahí están los núcleos largos. Aquí hay un grupito de células en patrón sincitial. No se ven los límites. Doctor, esto está en la mayor aumento, ¿no? Sí, este es el mayor aumento. Ah, ya, recién se ve. Ah, sorry, pero hace un ratito lo cambié. A ver, este de acá fue el... A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Este es el menor aumento, donde les decía que se ven algunos esbozos de remolinos. La siguiente que vamos a pasar es el mediano aumento, donde se ven mejor estos remolinos o el patrón sincitial, ¿ya? Pues galaxias, ¿no? Galaxias de esas que vemos en los libros de astronomía, las páginas de astronomía. Y este es el mayor aumento. Ese sería el máximo posible si estuviéramos con un microscopio. Afortunadamente ahora podemos hacer este juego y ver un poco más de cerca, frente a frente, estar frente a frente con estas células meningoteliales. La mayoría alargadas, la mayoría formando fascículos y algunos de esos fascículos girando sobre un eje imaginario a manera de un remolino, dicen, ¿no? Como se habrán dado cuenta, los patólogos y los médicos en general siempre comparamos una cosa con otra, con algo que nos ayuda de patrón, de recuerdo, para describir hallazgos.
Y eso ocurre en todas las ramas de la medicina, no solo en patología. Hay signos que son divertidos en nombres, por ejemplo, ¿no? En neurología, me acuerdo, hay bastantes síndromes con un nombre llamativo. Me acuerdo, a ver, el síndrome de la propina de Portero, ¿se acuerdan? ¿Lo estudiaron eso en neuroanatomía? ¿Saben esa? Por el daño del nervio radial, que la mano queda medio como recibiendo propina escondidito. ¿Qué más? Síndrome de la noche de bodas. Eh, También parálisis por compresión del nervio radial sobre el hueso húmero. Y así, hay síndromes muy graciosos a veces, que en realidad no tienen nada de gracioso, ¿no? Porque son fallas neurológicas. A ver, el paciente con parálisis, con hemiplegia, por ejemplo, camina y a eso le llaman la caminada del segador, el segador de cortar, ¿no? Segar como cortar trigo con una hoz, y como el pie hace un giro en semicírculo, a eso le llaman el signo del segador. Con S, no con C, ¿eh? Segador, de segar. Bueno, remolinos. ¿Preguntas? A ver, la doctora. Doctor, Diga. Sí, le escucho. doctor, entonces, más que todo sería células meningoteliales en patrón remolino, ¿verdad? Porque el otro Sí, patrón que mencionó no se observa o sí se observó, el patrón sincitial. sí hay, sí hay. De hecho, este de acá es patrón sincitial. Grupos de células que no forman, como ven, acá se ve una especie de remolino, ¿ven? Una concentricidad. Pero acá no, acá tampoco. Y aquí veo un grupo de células, pero no veo sus límites de una célula frente a la otra. Entonces, ese sería el patrón sincitial. Y este sí es patrón remolino, ¿no? Como girando alrededor de un eje, ¿no? Sí. Y no se olviden de que no hay ningún criterio Malingaz. No hay promorfismo, mitosis, hipercromacia, nada de esas cosas. Sigo con internet bajo. Ah, no, ya se mejoró, ya se mejoró, ya se mejoró, ya se Doctor, mejoró. Qué bueno. doctor, Diga. ¿cree que podría salir y volver a entrar? Porque, o sea, como que Se corta. digamos como que se lajea la imagen y mientras que usted Ah, está ya. explicando no se ve la imagen. Ok, ok. Salgo y vuelvo a entrar. Hasta mañana. A ver, miren que he vuelto, pero otra vez sale mi señal baja, ¿no? Si vuelve a congelarse, a laguearse, como dicen, me avisan para volver a salir, me doy una vuelta por tomemos, me doy una vuelta por la manzana y regreso, ¿ya? Parece que se arregló, por lo menos mi señal se ve mejor. Acabo la clase. No, en serio, ¿me están escuchando o no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya me iba a ir, ya, yo dije ya, al fin. Ya. A ver. Ya. Siempre me ha parecido a mí muy llamativa la forma en la que los médicos y los estudiantes de medicina enfrentamos a las enfermedades.
porque solemos ver las cosas desde un punto de vista, obviamente, desde afuera, y parece que todo está divertido, ¿no? Hablamos de tumores, neoplasias, con una facilidad que no la tendríamos si dijeran que ese tumor lo tenemos nosotros, ¿no? O un familiar, ¿no? Ahí sí la cosa cambia, ¿no? Uno se pone serio, ¿no? Uno se pone hasta nervioso, ¿no? Y es que es así, pues. En cierta forma es un mecanismo de defensa, ya que nos damos cuenta, cada uno de ustedes, día a día, se va dando cuenta que estamos rodeados de enfermedades, que estamos rodeados de pacientes, estamos rodeados de enfermos, que nosotros mismos no estamos libres de nada. Y uno comienza a ponerse más serio, pues. Pero sin embargo tiene que mantener la suficiente cordura para cuando tengan estos pacientes y van a verlos y muy graves y muy tristes y todo eso, no nos derrumbemos junto con ellos, ¿no? Porque a veces provoca, ¿no? Uno ve niños enfermos, ve mujeres jóvenes enfermas, con enfermedades incurables, y cuando empiezas a ver al paciente y a encariñarte con esa persona, tú sufres también con ellos, ¿no? O sea, es difícil realmente manejarlo. Entonces uno se escuda en el humor, uno se escuda en el estudio, pero siempre se le va quedando algo, ¿no? Y en un hospital todo el mundo llega enfermo, o sea, el hospital no es un lugar precisamente agradable, ¿no? En un centro de salud, en una posta, todo el mundo llega enfermo. Y se supone que nosotros, el personal de salud, tiene que solucionar ese problema, hasta donde puede. A veces no se puede hacer nada, como en esta neoplasia. El glioblastoma multiforme debe ser probablemente una de las neoplasias más agresivas que hay. Es extremadamente malo. Crece rápidamente. De un día a otro el paciente está peor. Al inicio no hay síntomas mayores, muy inespecíficos, pero una vez que se establece y se hace el diagnóstico, la sobrevida del paciente o la paciente es muy corta. Semanas, meses máximo. Y repito, son pacientes con uno conversa con ellos, habla con ellos, le ve la radiografía y está conversando y uno sabe que tiene una neoplasia que se lo va a llevar en unas semanas, ¿no? Entonces es muy difícil de manejar esas cosas. Hay que ser muy frío, digo, a veces para no sentirse tocado por el dolor de la familia o del mismo paciente, ¿no? Esta neoplasia, el glioblastoma multiforme, vamos a analizar primero el nombre, ¿ya? Glio. Nace de la glía, es decir, de la neuroglia. Ya vimos eso hace un rato. Neuronas por un lado, neuroglia por el otro. Nace la glía. Por una razón muy simple. Las neuronas, que es el otro componente, no se multiplican. Hay estudios recientes que dicen que las neuronas se pueden multiplicar después del nacimiento por cierto periodo corto, ¿no? Pero la gran mayoría y el concepto básico siempre fue que las neuronas no se multiplican. Nacemos con una cantidad de neuronas y morimos siempre con menos, porque se mueren en el camino, ¿no? Se mueren por culpa nuestra usualmente, ¿no? Aprueban el curso de patología, se meten su borrachera y se mataron 500 neuronas ahí con la bomba que se metieron, ¿no? O un traumatismo, están jugando fulbito, meten un cabezazo, caen de cabeza en el piso, se matan otras tantas neuronas. En fin, o sea, uno usualmente muere con menos neuronas con las que nace, ¿no? Así que las neuronas, repito, el concepto básico es, no se multiplican. Por lo tanto, no pueden dar origen a neoplasias, pues. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo neoplasias malignas en el cerebro? No nacen de las neuronas, nacen de la neuroglia. Habíamos visto que la neuroglia era astrocitos, por ejemplo, y ahí tenemos el astrocitoma, que a pesar del nombre es maligno. De los oligodendrocitos sale el oligodendroglioma, por ejemplo. Ahí tenemos otra neoplasia. Tenemos en el cerebelo meduloblastomas, también hay otra neoplasia ahí. Y siempre, repito, nunca de las neuronas, sino de la neuroglia. Ya, glía. Glioblastoma. Blasto es inmaduro, eso lo saben bastante, lo hemos repetido. Y oma es neoplasia. Multiforme porque tiene muchas formas. En este
cerebro cortado al tipo fleshing, ¿no? En un corte transversal. Toda la zona que estoy tratando de delimitar es cáncer, el glioblastoma. Fíjense que es enorme, o sea, afecta un hemisferio y el otro hemisferio, se cruza de un lado a otro, se cruza por el cuerpo calloso, la neoplasia, y sigue por acá. Es imposible operar esto, no se puede pues sacar todo este tumor. ¿Y qué le van a dejar al paciente? Un hueco, se muere pues. Otra cosa es que uno tenga pues una neoplasia aquí, ¿no? En esta zona. Bueno, pues ya en el peor de los casos sacan un pedazo y se fue la neoplasia. No, este tumor le encanta crecer centralmente, multifocalmente, bilateralmente, y pues no hay forma, pues. Una colega docente, la Richie, falleció con esto hace unos años. Una persona muy querida por mí, yo llevé, me acuerdo, el doctorado con ella, lo estudiamos juntos en la Villa Real, ahí me la encontré, y hacíamos los trabajos juntos, tranquilo por aquí, inteligentísima la doctora. De pronto, a los pocos años, 2 años más, creo, ahí nomás, me dio la noticia que tenía un glioblastoma multiforme. Diablos, dije, se fue. Se fue. A los 2, 3 meses falleció. No hay nada que hacer. No hay quimioterapia, no hay radioterapia, no hay nada. Es súper agresivo. Feo, ¿no? Feo, feo, realmente feo. Bueno, acá hay zonas de hemorragia y necrosis, características. Y el tumor tiene bordes poco nítidos, irregulares, como toda neoplasia. Es muy difícil reconocer dónde es tumor y dónde no es tumor. Uno intuye que es por aquí. Y en estos casos, macroscópicamente, es mejor tocar, ¿no? Uno toca y siente la diferente consistencia entre lo que no es tumoral y lo que es tumoral. Así que, un gran tumor, una gran neoplasia, muy grande, muy extendida, muy diseminada dentro del cerebro. Es curioso eso, es muy agresiva dentro del cerebro, pero muy raramente da metástasis. O sea, uno no suele encontrar un glioblastoma metastásico en el riñón, en el hígado, no. Se quedó en el cerebro, pero lo destruye. En un corte de Charcot, se acordarán, un corte coronal, como en el plano de su frente, cortado el cerebro en rodajas, como un queso. Esta es una imagen de un corte de ese tipo. Miren, acá hay una tremenda masa. Y acá hay otra. Y seguramente acá se debe ser otra. El cerebro es simétrico siempre, ¿no es cierto? Pero miren acá dónde está la línea media. La línea media está aquí. Y debería seguir por aquí, pues. No, se corrió para acá. Completamente asimétrico. Completamente patológico. Esto se ve hasta en una radiografía, una tomografía. Y el tejido, miren, con necrosis y hemorragia, enorme masa. ¿Quién va a atreverse a sacar esto? No hay forma de sacarlo. Tendrías que romper el ventrículo. No hay forma. Lo dejan simplemente. Ya no hay nada que hacer, señores, señoras, la familia, los últimos días en casa con la familia, porque no hay nada que hacer. Ni aquí, ni en la China, en ningún país. No hay nadie que pueda hacer nada sobre esta neoplasia. Es terriblemente agresiva. La microscopía. Hemorragia, lo más rojo. Necrosis. Zonas sólidas. Zonas de aspecto quístico. Zonas trabeculadas, ¿no? Como carreteras, como cordones. Esa es una vista panorámica inicial. De ahí también el nombre de multiforme. Otras neoplasias encontramos una sola cosa que se repite, ¿no es cierto? Acá hay quiste, hay sólido, hay trabéculas, etc. Segundo criterio a este aumento, hipercelularidad. Fíjense, por favor, la cantidad enorme de núcleos que existen. Si ustedes recuerdan, el tejido cerebral es casi todo rosadito, y por ahí un nuclito, por allá otro núcleo, por ahí otro núcleo, así, salpicaditos los núcleos, de las neuronas, que son más notorias, o de la neurona, que es más chiquita.
Pero miren acá, está lleno de núcleos, de puntitos de células. Eso ya nos dice que hay una gran cantidad de células, fíjense. Es decir, una hipercelularidad. ¿Ya? Y eso desde que uno lo ve en el cerebro y es malo. ¿Ya? En el cerebro no pueden haber muchas células. No es lo normal. Y para adelante vamos a repetir muchas cosas. Hemorragia, necrosis, los espacios quísticos, perdón, la hipercelularidad en todos sitios, los cordones de células malignas, y ahora sí lo ven mejor, los núcleos, muchos de esos núcleos que ven son enormes. Son malignos, son pleomórficos, son hipercromáticos, es decir, tienen características de malignidad evidentes. Pues nadie va a pensar que esta célula es una neurona, y menos todavía que sea neuroglia. La neuroglia más chiquita todavía que la neurona. Miren las formas tan anormales que tienen estos núcleos de células. Estas células son astrocitos, son células de la glía, pero malignas, pues, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la glía era más o menos así, ¿no? Chiquitina, pequeñita. Pues no, estos son enormes, pues son varias veces más grandes que eso. Son malignas. Los astrocitos, cuando se malignizan, dan origen a los astrocitomas. Y dependiendo de los libros que lean, de la escuela que lean, los astrocitomas tienen, según una escuela, 3 grados. Astrocitoma grado 1, astrocitoma grado 2, astrocitoma grado 3. En otras escuelas hay 4 grados. Astrocitoma grado 1, astrocitoma grado 2, astrocitoma grado 3, astrocitoma grado 4. La agresividad, la malignidad es directamente proporcional al número. Quiere decir que para unos el más agresivo es el astrocitoma grado 3 y para la otra escuela el más agresivo es el astrocitoma grado 4. Pues bien, no importa la escuela que lean, el astrocitoma más agresivo es, presente el que están viendo, el glioblastoma multiforme. Así que repito, en algunos libros van a ver, el glioblastoma multiforme es el equivalente al astrocitoma grado 3, el máximo, en esa escala, en esa escuela. En otros dirán el glioblastoma multiforme es el astrocitoma grado 4, no importa. Así que en ambas escalas ahí se igualan, es el más malo, el peor. Bien. Miren las formas tan anormales que tienen esos núcleos. Si la glía tenía núcleo chiquitín, ¿no? Miren en qué se convirtió ahora. Son astrocitos, no se olviden. No los pierdan de vista, son astrocitos. Pero malignos, pues. ¿No? Miren esta célula. Aquí tienen un glóbulo rojo para comparar el tamaño. 7 micras el glóbulo rojo. La célula más o menos de aquí hasta acá. ¿Cuánto me dirá? ¿Cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 184. 80, 90 micras de tamaño para un astrocito que medía 6, 7 micras. Es varias veces más, ¿no? Y bueno, todas estas células también son astrocitos malignos. La minilla. Esta es otra. Vamos a ver. Después regresamos. Acá. Fíjense. Hemorragia. 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 Necrosis. No se ve nada, ¿no? El tejido está muerto. Este tejido más moradito está vivo, viable, mejor dicho, lo puedo estudiar. Este es el menor aumento. Este es el mediano aumento y aquí hay un detalle que no se veía en el PPT, en el PowerPoint. Vamos a verlo un poquito más de cerca. ¿Eh? Es muy común, y es un criterio diagnóstico,
Es muy común encontrar en el glioblastoma multiforme, aparte de la necrosis, aparte de la hemorragia, aparte de las células malignas, en varios patrones, es muy común encontrar vasos dentro del tumor, como ven aquí, estos son vasos sanguíneos, que adoptan un patrón como en ovillo, ¿no? Aquí hay una luz, acá hay otra luz, acá hay otra luz, acá hay otra luz. ¿Ven? Es como un ovillo. Y como se parece, muy lejanamente por cierto, se parece a un glomérulo renal, le llaman a esto vasos de patrón glomeruloide o simplemente vasos glomeruloides. ¿Ya? Esa proliferación vascular más o menos concéntrica, a manera de ovillo, es muy común de ver en glioblastoma multiforme. ¿Ya? Y ahí lo están viendo. Vaso glomeruloide. Y por supuesto, estas células de acá son, esta necrosis, fíjense cómo no se ve nada ahí, son los astrocitos malignos, con pleomorfismo, desorden, etcétera, ¿no? Y esta es necrosis. Estas células igual se acuerdan como las del neuroblastoma, etcétera, se multiplican tan rápido y se alejan tan rápido de su vaso nutricio y por esa razón se mueren, porque les falta oxígeno. Miren acá esta célula y el tamañote que tiene, comparado, pues, no sé, con un glóbulo rojo como este. Las otras, miren las formas también anormales que tiene. ¿Ya? Y la hipercelularidad característica. Es curioso que no todas las neoplasias, e incluso dentro del mismo tumor, en una zona se ve las células de una manera y al costado se ve de otra manera. Hay que saber interpretar esas pequeñas variaciones dentro de una misma neoplasia. Las células neoplásicas en general, todas, sobre todo las malignas, si bien es cierto, nacen de una sola clona celular, o sea, son como gemelas entre sí toditas, se subdiferencian en pequeños equipos. Por ejemplo, existen células de una neoplasia maligna, por ejemplo de esta, que tienen capacidad de metástasis y otras que no la tienen, dentro de la misma neoplasia. O sea, las que hacen metástasis son un grupo y otras no pueden. Existen células que tienen capacidad de infiltración y otras que no la tienen, siendo malignas. Existen células que son inmortales, no mueren, y otras que sí son mortales, y son igual de malignas los dos grupos. O sea, se subdivide en clonas con alguna característica diferente. Así que eso también es un concepto interesante en las neoplasias a tener en cuenta, ¿no? Es interesante que los científicos, los médicos que están dedicados a la investigación sobre cómo prolongar la vida de la raza humana, casi todos han dicho que la respuesta está, ¿dónde creen? En el cáncer. Por una sencilla razón de que las células malignas, muchas de ellas, células malignas, son inmortales. Han conseguido la inmortalidad. Fíjense. Pero es curioso y es paradójico, ¿no? Un cáncer se vuelve inmortal, o sea, las células malignas se vuelven inmortales, pero como están viviendo dentro de un ser al cual lo consumen con ese cáncer, al final mueren todos. Pero los mecanismos que la célula maligna adoptó, cambió, corrigió, mejoró, le hicieron ser inmortal. O sea, sí se puede alcanzar la inmortalidad celular. Si eso se pudiese, si ese proceso bioquímico tumoral se pudiese replicar de alguna manera, insertar de alguna manera, codificar de alguna manera, crear los genes de alguna manera, insertarlos en el humano normal,
los científicos estiman que podría ser un paso hacia o alargar la vida, porque la inmortalidad es muy difícil, ¿no? Yo no sé también qué tan bonito es ser inmortal, ¿no? Ver envejecer a todos, una vejez larga con déficits tampoco es una buena vida. No habría alimento para alimentar a todas las personas. Se plantean otros problemas, ¿no? En fin, bueno, eso, algo filosófico, pero probablemente, y esto ha ocurrido desde hace tiempo, la expectativa de vida ha ido subiendo. Ustedes están en una expectativa de vida que roza los 80 años, ya cuando hace unas décadas era 60, en promedio, digo. Sí, siempre hay gente que vive más y otra gente que vive menos, pero el promedio era así, 60 años, después subió a 62, 64, y ahora estaba 78 hace unos años y ahora está en 80, creo. O sea, está mejorando la expectativa de vida. Y ustedes van a vivir mucho más que nosotros, seguramente, ¿ya? Por eso mismo hay que cuidarse bastante para que su vejez no sea llena de enfermedades. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Cuy asado por chistosa. ¿Quién es la chistosa? Tumbemos Blackboard allá. Lo tumbo, lo tumbo. Había un comercial de eso, ¿no? ¿Qué era? Había un comercial de lo tumbo. ¿Qué cosa era eso? Cemento, creo. Ya, bueno. Ok. Momento del humor. Cerramos esto. Tenemos dos laminitas más, creo que vamos de corrido, ¿no? Para terminarlo y puedan ustedes usar el tiempo que le queda. Pintura, ¿no? Pintura, ¿no? ¿Era pintura o era cemento? Uno de ellos. Sí, Uno de doctor, ellos. era pintura, una pintura que duraba bastante tiempo y se confundieron de tumbar la casa, ¿o así era? Claro, salía un chinchano y decía, lo tumbo. Y me ha hecho acordar eso de tumbemos Blackboard, ¿no? La doctora Mejía siempre tan peculiar en tumbemos al Blackboard. Ojo que esto está quedando grabado, ¿ah? Doctora Mejía, esto está quedando grabado. Miren lo que dice acá. Se están grabando los mensajes de este chat. Ahora pues, ahora pues. Qué vergüenza. A ver. Vamos a avanzar. Neurofibroma, analicen el nombre. Neuro, tejido nervioso. Fibro, tejido fibroso. Oma, neoplasia. Neoplasia benigna formada por tejido nervioso y tejido fibroso. Facilito, ¿no? A ver, pero una cosa es tener un neurofibroma y otra cosa es tener muchos neurofibromas, en cuyo caso la enfermedad cambió de nombre y se llama neurofibromatosis. Y seguramente si leen eso o googlean eso, se van a encontrar con la famosa enfermedad de von Recklinghausen. Von se pronuncia pues, con V, B-O-N, von Recklinghausen, que es un apellido, asumo que austriaco, alemán, o porque chinchano no es, ¿no? Algo así, ¿no? Y es una enfermedad bien fea, bien triste. Estas personas tienen neurofibromas por todos sitios, no solo debajo de la piel, como ven en ese paciente en su manito, sino en las vísceras, dentro del cráneo. Los neurofibromas crecen y deforman la cara, deforman los huesos. Hace tiempo ahí hicieron un libro y una película de un paciente de estos, completamente deforme, el hombre elefante, googleenlo cuando tengan tiempo. Y yo recuerdo haber visto esa película, una película bien antigua, fue un clásico, el paciente era una persona completamente deforme, ¿no? Se burlaban de él, la clásica, ¿no? La gente ignorante. Y estos pacientes tenían una enfermedad de von Recklinghausen, la neurofibromatosis, que es básicamente genética, con una mutación previa y todo eso, eso es incurable, ¿no? Por eso les digo que una cosa es tener un neurofibroma, que lo pueden tener ustedes o yo, y otra cosa es nacer con la enfermedad de la neurofibromatosis y desarrollar miles de neurofibromas a lo largo de toda la vida. Es feo, ¿no? Es terrible. Bueno, son neoplasias, por lo tanto pueden estar afectando a los nervios periféricos. En este caso, a este señor tiene 1, 2, 3, tal vez 5 nodulitos.
Acá están operando uno de ellos, son así amarillentos, color del nervio. Y bueno, si es uno, pues lo sacan y se acabó, ¿no? Pero a veces forman plexos a manera de mallas, de red. ¿Se acuerdan cuando estudiaron anatomía y estudiaban los nervios y teníamos, ¿se acuerdan? El plexo cervical en el cuello, el plexo axilar o plexo braquial, el plexo crural, eran como, eran grupos de nervios que se entremezclaban entre ellos y dan origen a otros nervios. Eran grupos de raíces nerviosas que se entremezclaban entre ellos y daban origen a nervios. Entonces, y se llaman plexos o redes. A estos neurofibromas que forman plexos o redes, le llaman neurofibromas plexiformes. De ahí el nombre, ¿no? Fíjense que este nervio está bien gordito aquí, ¿no? Acá está más delgadito. Y se junta con este otro, ¿no? Y forma una especie de ovillo, ¿ven? Aquí como tres raíces torcidas, pero es una trenza, ¿no? Una trenza de las que usan las chicas con cabello largo. Y son nervios que se engruesan un montón, se llenan de tejido fibroso y vamos a verlo a continuación. Felizmente es una neoplasia benigna. En el caso de que sea una sola lesión, pues la extirpan y ya. Imagen histológica a menor aumento. Aquí se ve un filete nervioso, acá otro, aquí parte de otro y parte de otro. Y lo que tienen uniendo a esos 5 fragmentos de filetes es esto. Y esto es tejido fibroso. Por eso el nombre, neurofibroma. ¿Ven? Neurofibroma. Como toda neoplasia, tiene sus vasos sanguíneos nutricios. Eso no es ninguna novedad, ¿ya? Pero es una lesión benigna. Acá de nuevo, un nervio por aquí, otro nervio por acá, otro nervio por acá. Y aquí, tejido fibroso. Recuerden que un nervio, a ver, ¿me ayudan? ¿Qué es un nervio para ustedes? ¿Qué entienden por nervio? Definición de nervio. Hola. Se fueron, ¿no? Un nervio es un conjunto de prolongaciones neurales, es decir, axones o dendritas, a veces ambas, en el sistema nervioso periférico. Quiere decir que si un nervio tiene puras dendritas, es un nervio sensitivo. Si tiene puros axones, es un nervio motor. Y si tiene dendritas y axones, es un nervio sensitivo motor. Tiene ambas cosas. Y esos nervios van y vienen de todo el cuerpo, ¿no? Y hacia todo el cuerpo. Entonces, esos nervios son los que estamos viendo acá. Perdón. Ay, Dios, me aprendí hasta el Excel, caray. Sorry. Estos son los nervios que estamos viendo. Entonces, uno debe de entender que por estos nervios estoy viendo axones o dendritas. Usualmente ambas, ¿no? Axones, dendritas. Y todo nervio está rodeado, todo axón o dendrita está rodeado, ¿se acuerdan? ¿Por qué células? ¿Por qué? ¿Qué rodea las células nerviosas? Axones y dendritas. La famosa vaina de mielina, que está formada por las células de Schwann o lemnocitos, las cuales rodean como un cordón eléctrico que tiene una envoltura, rodean al nervio que va por dentro. ¿Ya? El filete eléctrico sería el alambrecito que va adentro, los hilos de cobre, y afuera hay una cubierta de plástico, ¿no? De algún material sintético. En los nervios el recubrimiento es en segmentos, o sea, una célula de Schwann ahí deja un espacio y empieza la otra célula, ¿se acuerdan? Eran los famosos nodos de Ranvier, entre una célula de Schwann y la otra. Y la información viajaba saltando de un nódulo de Ranvier al otro, ¿no? Saltando. Se llamaba conducción saltatoria. Bueno, esos nervios son estos, pues. Y estos ustedes los han estudiado en histología.
Van a ver acá entonces axones o dendritas y ambas también. Y células de Schwann. Este es un nervio común y corriente. Ahí está, un nervio. Uno lo mira, ese es un nervio. Las células de Schwann tienen esta característica. Son células de núcleo largo, un tanto onduladas, ¿ven? Tienen sus curvitas, un tanto onduladas. Acá también, miren. Y tienen sus extremos aguzados, a extremos en punta, ¿ven? Terminan en una punta. Muy filuda, muy puntiaguda, valga la redundancia. ¿Ya? Esas son las células de Schwann. Y no se olviden, tienen curvas, tienen ondas. ¿Ah? Ahí están, miren, sus núcleos terminan en punta. En punta. Y tienen este típico patrón así onduladito, ¿no? Como una ola de mar, ¿no? Células de Schwann. Aquí en corte transversal, algunos axones y dendritas. No es necesario entrar en detalles ahí porque es un nervio común y corriente. A mayor aumento, digital en realidad, ahí está. La célula de Schwann estará alrededor del axón o dendrita formando la vaina de mielina. Onduladitas con extremos en punta, células de Schwann. Pero no solo son células de Schwann, ¿se acuerdan? Ahí está, miren que incluso en panorámico se ve. Esta es la lámina a simple vista. Y hay un corte de nervio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal vez 9, ¿no? Y 10. Todos envueltos en una matriz rosada de tejido fibroso. Es como un ovillo de nervios, ¿no? Un nervio, dos nervios, tres nervios, cuatro nervios, cinco nervios, seis nervios, tal vez un poquito de un séptimo nervio. Y todos en una matriz fibrosa. Por eso se llama neurofibro. No hay ningún estigma de malignidad, por supuesto, ¿no? Tejido fibroso en medio y nervios periféricos. No se olviden, un nervio es un conjunto de prolongaciones nerviosas en el sistema nervioso periférico. Y prolongaciones nerviosas son dos, axones o dendritas. Ahí a mayor aumento esta foto no es muy buena porque se acerca bastante y bueno, sirve para ver los extremos aguzados de las células de Schwann, eso es cierto. Fíjense, son así curvaditas las células y su extremo, uno o los dos en punta. En punta, bien afiladitos, bien puntiagudos, mejor dicho, bien puntiagudos. Y las células tienen su curva, ¿no? Como ondas. Esta foto puede ayudar siempre que venga unida a esta o esta. Donde aquí se ve neurofibro. Está metido dentro del nervio nada más. Tiene que siempre acompañarse con una de las otras dos, ¿ya? ¿Preguntas? Doctor, ¿podría mostrar nuevamente la de mediano aumento? Como que Claro, no se vio. no hay problema. Este es mayor aumento y este es mediano aumento. Este es menor aumento, el más lejano. Nervio, 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 tejido fibroso. Ahora pasamos al mediano aumento, el que decía la doctora. Acá hay un filete nervioso, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Y lo que les une es tejido fibroso. Entonces se forma una especie de ovillo duro, ¿no? Pegado entre sí por colágeno. El colágeno la fibrosis es colágeno, ¿no? Colágeno producido por los fibroblastos. Y ya en la siguiente foto, ya la foto se ha metido solamente dentro del nervio. Por eso le digo que esa foto es buena para ver las características de las células de Schwann, pero siempre tiene que acompañarse con alguna de estas dos para que ustedes puedan deducir que es filete nervioso.
o esta mediano aumento, o esta de menor aumento, o pequeño aumento. Los nervios son, por lo demás, completamente normales, es decir, tienen la misma estructura de cualquier nervio. El tejido fibroso también, la estructura de cualquier tejido fibroso, es decir, fibroblastos y colágeno. ¿Por qué? Porque ya le he repetido muchas veces que una neoplasia benigna está constituida por células idénticas a las normales, igualitas, no tienen por qué cambiar. ¿Sí? ¿Quedó, doctora? Sí, clarito, clarito. Quedó clarito, como un cuisito. Muy bien. Y vamos a cerrar con esta lámina que es relativamente nueva. Cuando digo relativamente nueva me refiero a que las promociones anteriores no la vieron. Esta lámina, a ver, la pandemia empezó en el 2020, ¿no es cierto? O sea, el ciclo virtual, el primero fue en el 2020, el 1. El 2019 vieron la lámina. Creo que esta la hemos puesto en el 2018, ahí nomás. De una enfermedad muy antigua, la lepra, si ustedes han leído la Biblia en alguna parte del Antiguo Testamento y también del Nuevo, hablan de la lepra, de los pacientes leprosos, ¿no? Es más, Jesús en esos libros, en esas descripciones, cura a leprosos, ¿no? No se olviden que la Biblia es como todo libro, es referencial, a veces está cargada de mucha, ¿cómo se dice? Sujeto a interpretación, ¿no? No es exactamente literal, pero es interesante que se hable de la lepra desde tan antiguo, ¿no? Incluso en escritos más antiguos todavía, de culturas más antiguas, Mesopotamia creo, también existen descripciones que semejan a la de las colonias de leprosos, ¿no? De pacientes con lepra. Así que la enfermedad es antiquísima. La lepra es causada por el Mycobacterium leprae, que es primo hermano del Mycobacterium tuberculosis, pero que no tiene nada que ver con el pulmón, no le gusta el pulmón al Mycobacterium leprae, le gustan los nervios. El Mycobacterium leprae, una vez que ingresa al cuerpo por alguna herida o lo que sea, tiene como un tropismo, una fijación, va directamente, así como sonámbulo directo hacia los nervios. Y ahí se introduce y prolifera, se multiplica. Como ustedes entenderán, el cuerpo humano reconoce que hay un extraño y manda al ejército de células que de siempre, ¿no? No se olviden que la primera barrera, las primeras células que salen cuando ingresa algo extraño son los macrófagos, que salen a comerse al extraño. Y se lo comen. Esa es su función. ¿Cuál es el problema? Que estando los gérmenes en el nervio, y ese nervio es el objetivo ahora de los macrófagos, van a ir ahí al nervio y van a pelear con las bacterias, las micobacterias, se las van a comer algunos y van a dañar más al pobre nervio. Los pacientes con nervios dañados empiezan a manifestar síntomas relacionados, por ejemplo, anestesia. Esa zona donde está inervada por el nervio ya no siente nada, anestesia. Pero además, los nervios controlan el trofismo de los tejidos. ¿Qué es el trofismo? Es la cualidad de función que tienen los tejidos. El metabolismo mínimo del tejido. Cuando se pierde el trofismo por denervación, por ejemplo, se rompió el nervio, te cortaron el nervio de un chavetazo, de un balazo, qué sé yo, el tejido va degenerando. Se pierde lo que se llama el trofismo. Y ocurren cosas tan inusuales como que las falanges, la piel, los dedos se te van amputando, se van perdiendo. Por eso estos pacientes con lepra siempre los han descrito con amputaciones, con lesiones cutáneas, ¿no? Miren este señor de acá de Lima,
y por eso nadie dio el diagnóstico en esa época, porque clínicamente nunca habían visto, acá en Lima se ve muy rara la lepra, en provincias es más común. Y este paciente me envían la fotito y la biopsia, porque estaban palteados de qué cosa era. Y hay un detalle en la cara de este señor. Cuando ustedes hacen semiología les van a enseñar que existen no solo formas de caminar diferentes según las enfermedades, posturas diferentes, sino también facies, es decir, caras diferentes. Hay pacientes que uno le mira la cara y ya sabe qué enfermedad tiene. Así que no es que uno sea genio, es que uno leyó, aprendió, miró las fotos, vio pacientes y ya sabe, ah, ya, esa cara es de tal enfermedad. Por ejemplo, estos pacientes tienen una cara llamada facies es cara, leonina de león. Es una facies tosca, gruesa, porque en la cara ocurren estas afectaciones de nervios. Los nervios se ponen gruesos y engruesan la piel en esa zona. Y un detalle típico de la facies leonina es que se caen las cejas. Si ustedes lo miran bien a este pobre señor, que es un señor mayor, que no está pues en la moda de la depilada de cejas ni de lejos, ¿no es cierto? No tiene cejas, no se le ven cejas. Y ese criterio está típicamente descrito en la facies leonina, en la lepra, en la enfermedad. Eso, más la afectación cutánea multifocal, ¿ve? Manitos, sus pies, en todas partes, sugerían que era lepra, pero no se dieron cuenta del pequeño detalle. En la biopsia, que es de piel superficial con piel y dermis, esta de acá es la epidermis, obviamente, que ustedes conocen por histología, ¿ya? Y de ahí para abajo, de aquí para abajo viene la dermis. Entonces, incluso yo cuando veo esta biopsia, yo digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es esta mancha? Yo tampoco había visto lepra nunca. En los libros, ¿no? De residente, leyendo para aprender, pero no lo había visto yo con mis propios ojitos. Entonces, raro que será esto. Bueno, pues vamos a seguir mirando. Otra vez acá está la epidermis, de aquí para abajo viene la dermis, y otra vez seguía viendo esas células, ¿no? Porque son obviamente grupos de células. A este aumento ya se insinúan células alargadas o células de núcleo alargado, ¿no? Alargado, ¿qué será? Pues bueno. Mirando más de cerca viene el detalle que ustedes han visto en láminas anteriores, fíjense. Estas células larguitas de patrón ondulado, ¿se acuerdan? Células con curvitas, le decían, y su extremo en punta, son células de Schwann. ¿Qué diablos hacen las células de Schwann acá? En la piel, justo debajo de la piel, nunca hay un nervio de este grosor. Los nervios son chiquitos, así, más chiquitos que estos incluso, que este anexo. Son hilitos, delgaditos. ¿Por qué está tan grueso? Se decía, sí, es nervio, pero ¿por qué está tan grueso? Son células de Schwann, fíjense, curvaditas con su extremo en punta y todo, ¿no? Bien simpáticas ahí. Miren, miren, ¿ven? Curvaditas, ¿eh? Como onditas. Este es un nervio. ¿Y estas cosas qué cosas son? Bueno, mirando bien, dije, bueno, son células que tienen un contenido en el citoplasma. Macrófagos. ¿Qué diablos hacen los macrófagos metidos acá? Todas estas células que ven más o menos redondas, con gran cantidad de citoplasma y un núcleo normal, son macrófagos y tenían en el citoplasma algo que se habían comido. Y fíjense las otras, son células de Schwann. Es un nervio entonces. Ya, entonces uno se pone pues a leer, ¿no? Porque para eso están los libros. Hay que buscar, leer, nervios engrosados, ¿qué puede ser? Sale la posibilidad de lepra.
Entonces, para demostrarlo, teníamos que identificar al germen. Otro campo, alternando células de Schwann, miren, curvaditas, células de Schwann, con macrófagos, que se habían tragado un montón de cositas que son estas, que están en su citoplasma. Macrófagos con cosas fagocitadas. El problema era que la coloración de histoquímica para detectar Mycobacterium leprae no es la misma que las que se usa para detectar Mycobacterium tuberculosis. O sea, no es Sil-Nielsen, esa que hemos visto con ustedes. Se llama coloración de Fitte-Faraco. Esta. Muy pocos laboratorios la hacen aquí en Lima. Encontré a una persona que la hacía. Tuve que pagarle de mi bolsillito para que la haga porque estaba interesadísimo en ver si era o no lepra. Y sí, salió bonita, fíjense, todo lo que ven de rojo son Mycobacterium leprae. Cantidades de Mycobacterium leprae metidas dentro de los macrófagos y algunas están sueltas todavía. Todo dentro, miren qué bonito se ve. Las células de Schwann onduladitas, bien curvaditas, ¿ven? Bien sensuales están ahí las células de Schwann, con sus extremos en punta, ¿ven? Curvaditas, ahí están. Montones de células de Schwann, porque esto es un nervio, pues. Ahí tienen que haber células de Schwann. Y está lleno de Mycobacterium leprae. Bueno, esta enfermedad es infecciosa, entonces el tratamiento es antibiótico. Después de unos meses, porque es crónico esto, de tratamiento el paciente se va a sanar, se va a curar. No eran tumores, no eran nada otra cosa más que lepra. Pero la lepra ha sido una enfermedad muy estigmatizada desde en la Biblia mismo, ¿no? A los leprosos los separaban en comunidades alejadas del resto de la civilización para que se mueran ahí, para que entre ellos se sobrevivan, se ayuden, se apoyen, y lejos de los centros poblados, ¿no? Así los trataron alguna vez, incluso acá en el Perú. Había un centro leprosario, le llamaban, está en los libros de historia de medicina, yo no lo llegué a ver, obviamente. Creo que había uno en Huancayo, no estoy seguro, o en Jaén, no recuerdo. Eh, Buscando la información se puede encontrar. ¿A dónde mandaban a los pacientes con lepra? Ahí, quédate por allá. Increíble, ¿no? Acá está la lámina. Aquí está, fíjense que se ve de lejos el nervio en azul. Aquí esta línea rojiza en la superficie es la epidermis, la oscura, y lo rosadito que está debajo es la dermis. Voy a agrandar un poco para que lo vean mejor, ¿no? Miren, la línea oscurita es la epidermis, lo rosadito es la dermis, y ahí en la dermis está esta cosa morada, ¿no? Que yo decía, ¿qué cosa es esto, no? Aquí está la epidermis, aquí está la dermis, todo esto es dermis, y ahí estaba el filete nervioso engrosado. ¿Eh? Repito, demasiado grueso para la zona. Aquí llegan filetitos de nervios nada más. Recuerden que los nervios llegan a la piel por varias razones. La piel es el órgano donde se siente tacto, temperatura y dolor. Y para eso tenemos las famosas terminaciones nerviosas libres. La piel nuestra siente la presión, ¿o no? A ver, presionen con su mano la otra mano y van a ver que sienten la presión. Ahí tenemos los corpúsculos de Batter-Pacini. Tenemos también la piel siente calor. Krauss. Tenemos frío. Ruffini. Tenemos un montón de receptores y a esos tienen que llegar o salir filetes nerviosos. Así que si algo tiene nervios en cantidad es la piel. La sensibilidad cutánea en general, ¿no? Cuando alguien le pone la mano tibia en su cara y sienten ese contacto, esa caricia, eso es porque hay nervios ahí captando la información. Acá, la epidermis, acá
la dermis con el nervio completamente dañado, es la verdad. Fíjense que es difícil reconocer un nervio en medio de esto. Y este es el gran aumento. Le voy a dar más aumento para que lo traten de reconocer estructuras. Estas células larguitas, miren, curvaditas, ¿ven? Curvaditas, con extremo en punta, son células de Schwann. Y estas gorditas, llenas de algo en el citoplasma. Miren, hasta se ven ahí, ¿no? Como bacilitos, ¿no? Su núcleo. Se han comido cosas. Esas cosas que se habían comido eran Mycobacterium leprae, que con la coloración que les mostré se veían completamente coloreadas. Todo esto que ven, cerquitas, son células de Schwann. Entiendan que las pobres células de Schwann están enfermas, así que no todas se ven bien onduladitas ni tan bonitas, ¿no? Algunas se ven, otras no tanto. Si esta lámina viniese en el examen, viene solo HE, ¿ya? No está la coloración de Fite Faraco. Esta no va a venir. Si es que viniera esta enfermedad, vendría esta lámina con esta o esta, ¿no? Alguna de estas tres. Me parece que no es tan difíciles porque se ve bien. Aquí todavía se ve mejor la combinación, ¿no? De células de Schwann, las larguitas, con macrófagos. Y como siempre va a venir o esta, no sería ningún problema reconocer que es lepra porque ustedes reconocen fácil la piel, la dermis y el nervio, ¿no? Morado, ¿no? ¿Preguntas? La próxima semana terminamos el curso. Qué rápido, ¿no? Y la siguiente semana es el examen. Así que creo que hay que estudiar bastante, ¿eh? A ver, preguntas. Oigan, sí, ¿verdad? ¿No? Ya van dos ciclos con ustedes y ya de aquí no les vuelvo a ver, ¿no? Y eso que es virtual. Bueno. Así es, pues, son ciclos. Llorando. La parte buena de dejar de ser su profesor, siempre hay algo bueno y algo malo. La parte buena es que, siendo profesor, yo no me puedo reunir con nadie de ustedes, porque se ve muy mal, ¿no? En cambio, yo tengo la suerte de haber tenido grupos o personas que han valorado mi esfuerzo por docencia y después me van a buscar, salimos a tomar un café, a conversar. En esa época no había pandemia, por supuesto. Y jalemos el curso. No les gustaría. No, yo sé, eso lo dicen de broma, pero ahorita les pierdo sus notas a ver si van a estar felices. No, me matan. Les decía que la parte buena es que uno se puede volver a encontrar con sus estudiantes y verlos cómo están mejorando, cómo van progresando, que ya se graduaron, que están en Serum, que ya entraron a la residencia. Ayer nomás me he encontrado con una hija yo soy padrino de 3 promociones de medicina, y me encontré con una de ellas, y me da gusto porque alguna vez me pidió ayuda para orientarla sobre su residencia, y yo con gusto, por supuesto. Pues ya no soy su profesor, nos podemos reunir en un café por ahí, y ya están haciendo su residencia en pediatría, qué bonito, ¿no? Me da gusto verlos ya más maduros, más serios, más formales, más inteligentes, ¿no? Y yo que tuve la suerte de verlas hace unos años llevando el curso, ahora ya los veo completamente cambiados, ¿no? Cambiadas. Así que esa es la parte bonita de dejar de ser profesor. Solo somos amigos nada más. Y algún día, con suerte, si Dios quiere, les veré. Pues tomaremos un café cuando se vea la pandemia para bromear del Team Cuy, ¿no? Del equipo Cuy. Pizza. Todo lo de pizza, la doctora. Ok, pizza ya, pizza con chicharroncito, claro, obligado. Sí, queda entonces, ya, pero primero terminemos el curso para dejar de ser docente alumno. Y de ahí ya podemos conversar con un chicharroncito y un cuisito en medio. Bueno, cuídense mucho. El ciclo termina la primera semana de agosto. De agosto, ¿no? Con un susto y todo.
y creo que el siguiente ciclo está empezando el 30 de agosto. Prácticamente en septiembre, pero ya es 30 de agosto, que es feriado. No sé por qué nos hemos puesto a empezar en feriado. Bueno, así que van a tener más o menos un mes de descanso. Ya, yo siempre les he dicho que el estudiante de medicina serio, la estudiante de medicina seria, estudia siempre. Ya no es que termine mi curso y voto los libros y hasta que Dios quiera y me llamen, no. Uno debe mantener el ritmo, acostumbrarse a tener un horario de estudio, un horario de descanso, un horario de ayudar a la casa. Uno no puede dedicarse solamente a ver televisión, ¿no? O Netflix o lo que fuese, ¿no? Hay que tener una metódica, un método, y no se puede perder en vacaciones. Además, yo me acuerdo que en vacaciones estudiaba más durante el curso que llevaba. Así que no voten los libros son sus mejores amigos, ¿ya? Ni siquiera los profesores somos tan buenos como los libros son mejores que cualquier profesor, porque ahí está toda la información que yo les puedo dar, está ahí, incluso más detallada. Yo lo que tengo que hacer es hacerlo más sencillo, para que ustedes se animen a leer un libro, pero en realidad el libro es de donde todos hemos aprendido. Yo alguna vez no supe nada de medicina, y todo lo que pueda saber lo aprendí ahí. Así que no hay nada nuevo, todo está escrito. No hay genios acá, solo hay gente que se esfuerza y gente que no se esfuerza. Así que está en sus manos, ¿ya? Bueno, terminamos entonces nuestro penúltimo seminario, laboratorio. Todavía tenemos un laboratorio más por delante. Con ustedes, no, ustedes es viernes. Con ustedes no hay problema en el examen. La semana del examen es ¿cómo se dice? Es feriada, ¿no? Tiene el 28 y 29, pero ese es miércoles y jueves. Con ustedes no hay problema. Así que con ustedes en horarios normales, ¿ya? Ok, un abrazote. Se me cuidan mucho, por favor. No se olviden que ustedes son la esperanza de su familia. Ya, el día que ustedes tengan hijos lo van a entender. La emoción que uno puede tener de ver que sus hijos o hijas están estudiando, progresando, haciéndose más grandes, ¿no? Así que no los defrauden, no los defrauden. Ustedes son la esperanza de todos. Cuídense, ¿eh? Chao, nos vemos. Cuídese, doctor. Usted también, doctorita Mejía, cuídese mucho. Hasta luego.